Ecuaciones logarítmicas, tenemos que aprender a identificarlas, saber cuándo una ecuación es logarítmica, definición de logaritmo y propiedades que nos van a permitir operar las ecuaciones logarítmicas y aprender a resolverlas y la necesidad de comprobar las soluciones de la ecuación. Entonces, empezamos el desarrollo del tema. Identificar ecuaciones logarítmicas. Tenemos 4 expresiones matemáticas, todas ellas contienen x y en este caso contienen x e y, porque evidentemente es un sistema. Vemos que aparece el término LOG, LOG, LOG y excepcionalmente en este caso LN. Pues bien, este tipo de expresiones matemáticas que contienen el término LOG, que viene de logaritmo, o LN, que viene de logaritmo neperiano, son ecuaciones o sistemas logarítmicos. Es decir, identificar una ecuación logarítmica es extraordinariamente sencillo porque aparece el término log o el término LN. Y podéis observar que identificarlas es un tema de oculista. Por lo tanto, sabemos identificar una ecuación logarítmica. Siguiente punto, definición y propiedades. Vamos a ver. El logaritmo, por el momento, es un término desconocido para nosotros. Es una expresión matemática que tiene esta forma, LOG. Aquí os van a dar una expresión, aquí os van a dar un numerito y el resultado del logaritmo. Se leería logaritmo de m en base a igual a x. Por lo tanto, este numerito o letra que aparece como subíndice recibe el nombre de base del logaritmo. M sería el número o expresión matemática de la que pretendemos hallar el logaritmo, a es la base del logaritmo y x sería el resultado de ese logaritmo. Por lo tanto, esta es la expresión matemática del logaritmo que ha de cumplir lo que tenemos a continuación. Por definición matemática, en todo logaritmo se ha de cumplir la base elevada al resultado tiene que ser igual a m. Es decir, a elevado a x tiene que ser igual a m. Y como dato curioso, advertir dos situaciones. Primera cuestión. No existen los logaritmos de números negativos, es decir, m tiene que ser un valor positivo y el valor de la base igualmente tiene que ser un valor mayor que 0, positivo y distinto de 1. Repetimos, no existen los logaritmos de números negativos y la base de un logaritmo es un número mayor que 0 y distinto de 1. Vamos con 3 ejemplos para aplicar la definición. Veamos. Si yo me encuentro logaritmo de 10 en base 10, voy a averiguar el valor de ese logaritmo. Logaritmo de 10 en base 10, como no sé lo que vale, digo que es igual a x. Y por definición de logaritmo tiene que suceder la base 10 elevada al resultado tiene que ser igual a 10. Y hemos obtenido una sencillita ecuación exponencial en la que evidentemente este 10 se le supone elevado a la 1, si 10 a la x es 10 a la 1, x es igual a 1. Por lo tanto, logaritmo de 10 en base 10 vale 1. Y debéis sacar la conclusión de que el número 1, si me interesa, lo puedo sustituir por el logaritmo de 10 en base 10. Logaritmo de 100 en base 10. No sabemos lo que vale y procedemos a hallarlo aplicando la definición. Igual a x. Por definición de logaritmo, base del logaritmo 10 elevado al resultado, 10 elevado a la x, igual a 100. Ecuación exponencial muy sencillita que resolvemos de memoria.
para que 10 a la x sea igual a 100, x igual a 2. Por lo tanto, el logaritmo de 100 en base 10 vale 2. O lo que es lo mismo, el número 2 podría sustituirlo por el logaritmo de 100 en base 10. Y vamos con el tercer ejemplo, logaritmo de 8 en base 2. No sabemos cuánto vale y procedemos a deducirlo, igual a x. Por definición de logaritmo, base del logaritmo 2 elevado al resultado x igual a 8 en este caso. Ecuación exponencial muy sencillita que resolvemos de memoria. Para que 2 a la x sea igual a 8, evidentemente x es igual a 3. Por lo tanto, sabemos ya cómo es la expresión de un logaritmo, conocemos su definición, base del logaritmo elevada al resultado, base del logaritmo a elevada al resultado del logaritmo tiene que ser igual a n. Bien, y hemos puesto 3 ejemplos de cómo hallar un logaritmo y comentar una curiosidad matemática. Fijaros que al desarrollar los logaritmos aparecen este tipo de expresiones que son expresiones exponenciales. Pues bien, de la misma forma que la suma se relaciona con la resta, el producto con la división, la potencia con la raíz, la exponencial está relacionada con la logarítmica. De ahí que sea muy frecuente que al operar una ecuación logarítmica nos aparezcan expresiones exponenciales. Pasamos al siguiente punto, logaritmos especiales. Bien, sabemos que es un logaritmo, sabemos los elementos que tiene, pero advertir que hay dos logaritmos muy especiales, el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. Muy sencillito. La base de un logaritmo, hemos dicho que puede ser cualquier número mayor que 0 y distinto de 1. Pues bien, si la base de un logaritmo es el número 10, se le llama logaritmo decimal y se expresa de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero expresar el logaritmo decimal de 100, pondría logaritmo de 100, y al ser un logaritmo decimal, su base es 10, pero no es necesario expresarla. Luego, cuando un logaritmo viene expresado de esta forma, sin indicarnos la base, se supone que es un logaritmo decimal. Aquí tenemos el logaritmo decimal de 100, o lo que es lo mismo, el logaritmo de 100 en base 10. Y tenemos otro logaritmo un poquito particular y un poquito desagradable que se le llama logaritmo neperiano. Y es tan sencillito como lo siguiente. Su base es el número e. No toca hablar del número e, pero deciros que el número e, al igual que pi, es un número irracional. Número irracional. Como curiosidad, vale 2,7 ... es decir, número irracional, infinitas cifras decimales sin un periodo de repetición. Ese es el valor del número e, que no es lo que interesa desarrollar ahora. Simplemente un detalle. Si la base de un logaritmo es el número e, se llama logaritmo neperiano. Se simboliza de esta forma ln, y al igual que el logaritmo decimal, no se expresa el valor de la base. Por ejemplo, si me ponen esta expresión, me están hablando del logaritmo neperiano de 100 en base e. Entonces, para diferenciar un logaritmo decimal de un logaritmo neperiano, dado que en ambos no expresamos la base, muy sencillito, logaritmo decimal LOG, logaritmo neperiano LN. Tema resuelto. Y pasamos a las propiedades de los logaritmos. Importantísimo para resolver las ecuaciones logarítmicas. Repito, tema crítico para la resolución de ecuaciones logarítmicas y sistemas logarítmicos.
Cuatro propiedades muy sencillitas. Vamos a llamar la propiedad del producto, propiedad del cociente, de la potencia y del cambio de base. Y vamos a interpretar lo que pone en esta expresión. Logaritmo de A por B de un producto es igual a la suma de estos logaritmos. Logaritmo de un cociente es igual a la resta de esos logaritmos. Logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Y el logaritmo de A en base B es igual al logaritmo de A en la base que os apetezca dividido entre el logaritmo de B en esa base que os ha apetecido. Por lo tanto, repetimos cuatro propiedades de los logaritmos: logaritmo del producto, logaritmo del cociente, potencia y cambio de base. Pero, al igual que en las exponenciales, importantísimo interpretar en los dos sentidos las igualdades que tenemos aquí. Es decir, la suma de dos logaritmos, si me da la gana, la transformo en el logaritmo de un cociente. La resta de logaritmos, si me da la gana, la transformo en el logaritmo de un cociente. Cuando un numerito o una expresión multiplica un logaritmo, si me apetece, esa expresión la paso al exponente. Y si yo me encuentro un cociente de dos logaritmos, puedo transformar el cociente en un solo logaritmo aplicando esta expresión de derecha a izquierda. Repito, propiedades de los logaritmos son cuatro y es especialmente importante saber interpretarlas en los dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Haremos ecuaciones logarítmicas donde vamos a aplicar estas propiedades. Y pasamos al último punto: cómo resolver las ecuaciones logarítmicas o los sistemas logarítmicos. Y aparece una notita al lado que ya advertimos: cuando se resuelve una ecuación exponencial o logarítmica hay que comprobar las soluciones. Repito, a partir de ahora debemos comprobar las soluciones de las ecuaciones. Bien, inicialmente un razonamiento. Hay que eliminar los logaritmos de la ecuación, consiguiendo que nos quede un solo logaritmo en cada miembro de la igualdad. Eliminar los logaritmos es la clave para resolver una ecuación logarítmica. ¿Y cómo seremos capaces de eliminar los logaritmos? Bien, vamos a suponer que yo me encuentro una expresión matemática en la que aparece logaritmo de A igual a logaritmo de B. Pues bien, si yo he conseguido que en cada miembro aparezca un solo logaritmo, para que el logaritmo de A sea igual a logaritmo de B, tiene que suceder, por lógica, que A sea igual a B. Y entonces en esta nueva expresión hemos eliminado los logaritmos. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir para resolver una ecuación logarítmica. Y para llegar hasta aquí debemos seguir los pasos que tenemos a continuación. Primero, debo quitar los números o expresiones que multiplican a los logaritmos. Por ejemplo, si yo me encuentro 3 logaritmo de x, observo que a este logaritmo lo multiplica el número 3. Y aplicando una de las propiedades, el 3 podría pasar al exponente de la expresión. Hemos conseguido quitar ese numerito, en este caso, que multiplica el logaritmo de x cubo. Bien, primer paso, quitamos esos números que multiplican. Segundo paso, aplicar las propiedades. Vamos a recordar que la suma de logaritmos, por ejemplo, logaritmo de A más el logaritmo de B, vamos a recordar que la puedo transformar en el logaritmo del producto de A por B.
Es la famosa propiedad del producto, pero leída en sentido contrario. Por lo tanto, suma de logaritmos la puedo transformar logaritmo de un producto. Y recordemos también que que la resta de logaritmos, propiedad del cociente, se transforma en el logaritmo de un cociente. De esta forma, si yo me encuentro una resta de logaritmos, lo transformo en